En la penumbra de un 26 de diciembre de 1996, todavía cargado de frío, Patsy Ramsey atraviesa el pasillo de su amplia casa situada en la 15th Street en Boulder, Colorado. Nota inmediatamente algo inusual al bajar la escalera principal. Un largo documento manuscrito reposa en uno de los escalones, doblado pero lo suficientemente visible como para inquietarla. Se acerca, lo recoge y comienza a leerlo. El texto, que se presenta como una demanda de rescate, exige la suma de $118,000. Mientras recorre esas palabras, toma conciencia de que ese monto coincide casi perfectamente con la prima de Navidad que su esposo, John Ramsey, acaba de recibir de su empresa, Access Graphics. La idea de una simple coincidencia le parece entonces poco probable, y una creciente angustia se instala mientras recuerda que su pequeña hija, John Bennett, no está en su cama. Los minutos que siguen se desarrollan en una urgencia febril. Patsy echa un vistazo a la habitación de John Bennett y constata que la pieza está vacía, la cama deshecha, las cobijas parcialmente rechazadas a un lado. Llama de inmediato a su esposo, quien la alcanza en cuestión de instantes y trata de comprender la magnitud de la situación. El billete menciona la amenaza de un peligro inminente si se contacta a la policía, pero Patsy, presa del pánico, no ve otra salida. A las 5:52, marca el número de emergencia 911 para informar del secuestro de su hija. Su voz es apremiante y pide ayuda de inmediato. Las fuerzas del orden locales son alertadas y envían a 2 policías al lugar. Cuando los oficiales cruzan el umbral del hogar, el sitio está sorprendentemente calmado a pesar de la tensión palpable. No hay rastro de puerta forzada, ni ventana rota, ningún signo de allanamiento visible a primera vista. Inspeccionan rápidamente la planta baja, descubren la carta dejada en la escalera y cuestionan a Patsy así como a John, quienes confirman no haber notado ruidos sospechosos durante la noche. La casa, bastante amplia, tiene varios niveles, incluyendo un sótano accesible por algunas puertas interiores. Los policías, que no detectan anomalías flagrantes, no ponen por el momento el sótano en la lista de sus prioridades, contentándose con un examen somero de las piezas principales. Mientras tanto, los padres, aterrorizados por la idea de que su hija pueda estar retenida en alguna parte, llaman a su vez a amigos cercanos para reforzar su apoyo. Entre ellos, Fleet y Priscilla White responden rápidamente, se presentan en la casa e intentan calmar a Patsy, que no cesa de repasar el contenido inquietante de la carta. La ausencia de John Bennett da a cada uno la sensación de que cada minuto cuenta, aunque nadie sepa cómo actuar ante instrucciones de rescate tan ambiguas y una situación tan abrupta. Los policías, ocupados consignando las primeras informaciones, les recomiendan no mover demasiados objetos, dejar las cosas en su lugar para permitir un análisis ulterior más preciso. Las horas pasan en una atmósfera pesada. A lo largo de la mañana, la inquietud crece, pues ninguna demanda de contacto adicional llega por parte de un eventual secuestrador. No hay ni llamada telefónica ni mensaje adicional. Los datos recabados de los vecinos no revelan actividad sospechosa durante la noche. A medida que el tiempo se alarga, la angustia de los padres se vuelve casi insoportable, y ruegan a la policía que intensifique las búsquedas. Hacia las 13 horas, la detective Linda Arndt, presente en el lugar, piensa que es hora de recorrer cada rincón de la casa más metódicamente. Pide a John Ramsey y a Fleet White que le ayuden a verificar incluso los lugares ya supuestamente seguros, incluyendo el sótano, para asegurarse de que ninguna pista se les haya escapado. John baja entonces por una escalera que lleva a la parte inferior de la casa. El lugar está relativamente oscuro. Los pasos resuenan en el suelo mientras recorre algunas habitaciones de almacenamiento. Finalmente, abre una pequeña puerta que cree cerrada hasta entonces y se detiene de repente, en un silencio completo. En el suelo, percibe la silueta inmóvil de John Bennett, envuelta en una cobija. El horror de la escena es inmediato. La niña está acostada, cinta adhesiva cubre su boca. Una cuerda está enrollada alrededor de su cuello. Sobrecogido por la emoción y sin medir la importancia de tal descubrimiento en el plano de la investigación, John la levanta en sus brazos para llevarla a la luz, esperando aún poder ayudarla. Fleet White, que sigue de cerca a John, toma plena conciencia de la gravedad de la situación e insiste en llamar a Ricky Borras, un oficial presente en el piso superior. Cuando John sale del sótano y sube la escalera, todos en la casa comprenden que lo peor ha ocurrido. Lo mencionas. La familia se instala entonces en una amplia residencia situada en la 15th Street, en un barrio residencial bastante lujoso, donde las grandes casas antiguas comparten espacio con árboles centenarios.
Todo parece sonreírle a los Ramsey, cuyo estatus social aumenta al mismo tiempo que la influencia de John en el mundo de los negocios. Tan pronto como John Bennett aprende a caminar y hablar, Patsy nota en ella un gusto pronunciado por la danza, el canto y las actuaciones. Preocupada por canalizar esa energía, inscribe a su hija en varios concursos de belleza para niños, muy populares en algunas regiones de Estados Unidos. John Bennett participa en estos concursos regionales, vestida con vestidos brillantes, peinada y maquillada de manera que llame la atención de los jurados. Las sesiones de fotos se multiplican, preparando a la niña para todo tipo de desfiles y presentaciones en el escenario. Los medios locales, y a veces nacionales, comienzan a interesarse en ella, apodándola la mini reina de belleza de Boulder. Fotografías de esta pequeña niña sonriente, luciendo sus coronas y bandas de concurso, circulan en las revistas y en algunas cadenas de televisión especializadas. Más tarde, esta imagen de joven reina de belleza se impondrá en el inconsciente colectivo cuando su nombre se asocie a un drama que nadie, en este momento, imagina. Se acerca el final del año 1996 y con él la época de Navidad, particularmente apreciada en los hogares estadounidenses. La noche del 25 de diciembre, después de las festividades familiares, John y Patsy van a casa de sus amigos Fleet y Priscilla White para una cena. Burke y John Bennett los acompañan, y la velada transcurre sin incidentes notables, en un ambiente que todos describirán más tarde como cálido y distendido. Los niños están cansados después de los juegos del día y las conversaciones de adultos. Cuando la hora se vuelve tardía, los Ramsey deciden regresar a casa, estimando que es hora de acostar a sus hijos. Afuera ya hace mucho frío y la nieve comienza a cubrir en silencio las calles de Boulder. El coche se detiene frente a la gran casa de la 15th Street, y cada uno sigue con sus ocupaciones mientras los padres acuestan a John Bennett antes de ir a dormir ellos también en su habitación. En ese momento preciso, nada deja presagiar el drama que se desarrollará unas horas más tarde. Cuando el sol ha salido por completo, varios representantes de las fuerzas del orden llegan para conocer la situación y recopilar más testimonios. El exjefe de la policía de Boulder, en declaraciones posteriores, admitirá que esa mañana no había suficiente personal capacitado en los protocolos de escenas del crimen. Los pocos detectives presentes no delimitan la casa, no controlan los desplazamientos y la cocina se llena de tazas de café, teléfonos que suenan y amigos que consuelan a los padres desconsolados. Entonces, varios elementos esenciales corren el riesgo de perderse o alterarse, lo que compromete la recolección de pistas científicas válidas. Los investigadores, paralelamente, intentan averiguar más sobre la carta de rescate, su estilo a la vez directo y extraño, y su tono vagamente militar. Algunas palabras evocan incluso fórmulas leídas en películas, y la precisión sobre el monto de la prima de John intriga a los policías, quienes se preguntan si se trata de un cercano bien informado o de un intruso particularmente bien enterado. Las hipótesis se forman con urgencia, pero no surge un consenso verdadero. Varios inspectores interrogan entonces a John, Patsy y Burke para aclarar el horario del día anterior. Quieren saber a qué hora regresó la familia de la cena en casa de los White, quién escuchó ruidos en la noche y cuándo fue vista John Bennett por última vez. Las respuestas varían a veces según la memoria de cada uno, lo cual no es sorprendente después de un choque así, pero esto complica el establecimiento de una cronología precisa. Los policías también notan que no hay ninguna puerta forzada o ventana rota de manera evidente, aunque algunas aberturas quedan mal cerradas o parcialmente accesibles. Esta ausencia de rastros de allanamiento, en un contexto de rescate inusual, lleva a una parte de los investigadores a considerar que una puesta en escena pudo haber sido organizada desde dentro, desde el interior mismo de la casa. Otros están convencidos de que alguien pudo haberse introducido en la residencia, probablemente por el sótano o una entrada discreta. Nadie se atreve a tomar una decisión tajante, y las horas pasan sin que John Bennett aparezca. La investigación, en este instante, se fragmenta en dos direcciones posibles. ¿Se debe considerar a la familia como víctima de un secuestrador externo, determinado al punto de redactar una misiva larga y extraña? ¿O debe sospecharse de una mecánica interna, con un escenario arreglado para hacer creer en un secuestro? Las autoridades locales eligen no excluir nada de manera oficial y continúan sus investigaciones de manera contradictoria. Por un lado, examinan posibles pistas externas. Por otro, comienzan a examinar el pasado de los Ramsey, incluyendo el universo de los concursos de belleza donde John Bennett es conocida. Durante este tiempo, la casa sigue llena de murmullos e idas y venidas, hasta el momento en que ocurre el descubrimiento más estremecedor, cambiando para siempre el curso del caso. A lo largo de 1997,
la policía de Boulder registra más de 1.600 personas susceptibles de ser interrogadas, pero finalmente concentra sus verificaciones en John y Patsy Ramsey. Al mismo tiempo, información confidencial se filtra en la prensa, mientras que especialistas autoproclamados y periodistas de investigación publican obras sobre el caso. Los debates se multiplican en televisión, y una parte de la opinión pública comienza a dudar de la versión de los padres, estimando que podrían estar vinculados a la muerte de su hija. Otros, por el contrario, están convencidos de que la pareja es un blanco de acusaciones infundadas y que la policía está pasando por alto una pista externa. Esta división se siente a todos los niveles y orienta considerablemente el curso de las operaciones. Muy pronto, el fiscal del condado contacta a Lou Smith, un investigador con una larga carrera que ya ha resuelto varios asesinatos complejos. Sale de su retiro a principios de 1997 y revisa cada detalle accesible. Consulta las fotografías de la escena, inspecciona las entradas de la casa, estudia las heridas y relee los informes periciales. Sus observaciones lo llevan a apoyar una hipótesis poco popular en ese momento: la configuración del sótano, la presencia de una ventana ya rota, la posibilidad de acceder a la casa por el sótano, así como rastros de un posible choque eléctrico y la existencia de un ADN desconocido en las prendas de la víctima, constituyen, según él, pruebas a favor de una intrusión externa. Este escenario, sin embargo, suscita la oposición creciente de varios miembros del equipo de investigación, que continúan sospechando fuertemente de un gesto criminal cometido dentro del círculo familiar. A medida que Lou Smith intenta convencer a sus colegas, las tensiones internas crecen. Steve Thomas, uno de los investigadores encargados del caso, se declara convencido de la responsabilidad de los padres. Ayuda en la reconstrucción cronológica, pero se enfrenta rápidamente a interferencias de la oficina del fiscal, que considera contrarias a la serenidad de la investigación. Esta situación lo lleva a renunciar, mientras que Lou Smith también deja el caso, estimando que nadie presta suficiente atención a la hipótesis de un individuo venido del exterior. En septiembre de 1998, ante este ambiente conflictivo, el fiscal decide convocar a un gran jurado en Boulder. Durante varios meses, estos jurados recopilan testimonios, pruebas materiales, peritajes variados y análisis de la carta manuscrita. También examinan fotos tomadas en el sótano y buscan determinar la secuencia precisa de actos que condujeron a la muerte de la niña. En 1999, al término de un debate prolongado, emiten una opinión oficial llamada True Bill y recomiendan acusar a John Patsy Ramsey por haber expuesto a la niña a un peligro que resultó en su fallecimiento. Sin embargo, el fiscal Alex Hunter elige no seguir este camino. Se niega a validar la decisión del gran jurado, explicando que no dispone de elementos lo suficientemente sólidos para un juicio que pueda concluir en una condena cierta. Esta postura, que cierra este capítulo del procedimiento, permanece desconocida para el público durante mucho tiempo. Cuando el médico forense examina el cuerpo, primero identifica una marca profunda alrededor del cuello, provocada por un garrote de cuerda de nylon, y luego detecta una fractura severa del cráneo que agrava el diagnóstico. El dispositivo de estrangulamiento está compuesto por un mango roto de pincel, aparentemente tomado del material de pintura de Patsy, lo cual intriga de inmediato a los investigadores. La muerte se califica oficialmente como homicidio, y el examen médico legal también revela lesiones genitales consideradas compatibles con una forma de agresión, sin signos de violación en el sentido habitual. Este punto alimenta desde el principio muchas suposiciones, ya que sugiere un acto violento y premeditado, pero no permite identificar claramente al autor de los hechos. Los expertos señalan que existe una mezcla de indicios físicos, huellas parciales y elementos que podrían haber sido depositados antes o después de la muerte, lo que hace compleja la interpretación del sótano. Los análisis complementarios buscan determinar cuándo se infligieron estas lesiones, en qué condiciones precisas y especialmente por qué el niño se encuentra en este sótano, lejos de las miradas, cuando una nota de rescate pretende mantenerla con vida en algún lugar fuera. Poco después del descubrimiento del cuerpo en el sótano, comienzan a perfilarse dos grandes interpretaciones. Los defensores de la primera tesis sostienen que todo, en este caso, se asemeja a una puesta en escena interna. Señalan que el sótano no está realmente devastado, que la niña fue encontrada envuelta en una manta, gesto que podría delatar un vínculo afectivo por parte de la persona que la dispuso así. También señalan que las puertas y ventanas no muestran huellas explícitas de forzamiento, salvo un cristal ya dañado desde hace tiempo, y recuerdan que el cuerpo fue movido antes de la llegada del médico forense, lo que complica la autenticidad de la escena.
En su interpretación, la idea de una secuestración externa parece rápidamente improbable, ya que ninguna demanda de rescate real se activa concretamente después de redactar esta nota, y el supuesto secuestro dura apenas unas horas antes de que el cuerpo sea descubierto en la misma casa de los Ramsey. Los defensores de esta hipótesis se basan también en la personalidad pública de la familia, con una pequeña reina de belleza regularmente expuesta, y deducen que un secreto hogareño, un incidente o un acto voluntario pudo haberse ocultado detrás de esta carta. Estos indicios, aparentemente diseñados para despistar a los policías. En contraste, investigadores como Lou Smith y algunos especialistas externos, incluido el ex profiler del FBI, John Douglas, ven en este caso la firma de un intruso que ha deambulado largo tiempo por la casa. Mencionan la posibilidad de una entrada por el sótano, a través de la ventana ya resquebrajada, e imaginan que la niña pudo haber sido sorprendida o incluso neutralizada con una pistola de descarga eléctrica, antes de ser arrastrada hasta el sótano. Los partidarios de este escenario subrayan que es posible que un agresor desconocido haya tomado el tiempo de explorar las habitaciones, de encontrar el bloc de notas para redactar o copiar la carta, y de cuidar la presentación con la esperanza de hacer creer en un secuestro en toda regla. Desde su punto de vista, el hecho de que el monto del rescate coincida con una prima conocida en la ciudad puede simplemente significar que el individuo está familiarizado con el entorno profesional de John o que había oído hablar de esta suma en un círculo restringido. Insisten también en ciertas huellas y en la idea de que un visitante no autorizado pudo haber cerrado la puerta, ocultarse y luego salir de la casa antes de que la policía cerrara la escena. En este contexto, la presentación del cuerpo bajo una manta puede resultar tanto de un impulso de camuflaje como de algún sentimiento de remordimiento. Este enfoque deja en la incógnita la cuestión de la carta. ¿Fue escrita bajo estrés durante la noche o fue preparada con antelación? Todo sigue siendo posible si se admite que el intruso dispone de un tiempo suficiente. A principios de los años 2000, la investigación sobre la muerte de la niña se centra en el examen atento de todos los indicios materiales todavía disponibles. La policía de Boulder, que busca constantemente nuevas vías, se enfrenta a los límites de las técnicas de la época. En diciembre de 2002, la fiscal Mary Lacy toma el caso y ordena un nuevo análisis de algunas piezas, en particular de la ropa perteneciente a la víctima. Desea comprender si mínimas huellas genéticas, a veces dejadas por un simple contacto, podrían esclarecer o invalidar las hipótesis en curso. Los laboratorios especializados comienzan entonces a desarrollar métodos más sensibles, capaces de detectar perfiles de ADN, incluso cuando la cantidad de material biológico parece muy baja. En 2003, se obtienen resultados que confirman la presencia de un perfil masculino desconocido. Este descubrimiento atrae inmediatamente la atención de los investigadores, ya que la huella genética detectada no pertenece ni al padre, ni a la madre, ni al hermano de la víctima. En este punto, la hipótesis de una persona externa a la familia gana en credibilidad, aunque la policía no quiere sacar conclusiones precipitadas. Los científicos precisan que el ADN de contacto puede provenir de una fuente inesperada, como un objeto manipulado o un tejido rosado, pero los investigadores consideran, no obstante, este nuevo elemento como un posible signo de intrusión. En 2006, el caso experimenta un nuevo giro cuando un maestro americano llamado John Mark Carr, entonces radicado en Tailandia, afirma haber matado a John Bennett. La confesión, relatada por periodistas, desencadena una ola de reacciones. El FBI y la policía de Boulder se movilizan y Carr es trasladado a los Estados Unidos para ser interrogado y comparado con las evidencias disponibles. Su relato, entregado de manera imprecisa, se muestra rápidamente incompatible con las observaciones del expediente. Los análisis de ADN muestran rápidamente que no corresponde al perfil masculino desconocido encontrado en la ropa. Además, algunos detalles que ofrece a la policía no encajan con la cronología certificada de la noche en que la niña fue descubierta, lo que socava la credibilidad de su confesión. Tras esta breve efervescencia mediática, Carr se ve apartado de los sospechosos serios. Sin embargo, su aparición alimenta la desconfianza del público hacia futuras revelaciones, ya que parece que este caso atrae a individuos dispuestos a atribuirse el acto por diversas razones. No obstante, los investigadores continúan examinando otras pistas, incluyendo aquellas relacionadas con personas conocidas en la región, como Gary Oliva o Michael Helgoth, a menudo mencionados en los rumores. Ellos también son objeto de verificaciones precisas, pero ni sus perfiles genéticos ni sus horarios respaldan un vínculo directo con la escena del crimen.
En julio de 2008, Mary Lacy da un paso importante al publicar una carta abierta dirigida a John Ramsey. En este documento, exime oficialmente de responsabilidad al padre, la madre o incluso al hermano de la víctima, basándose en la incompatibilidad entre su ADN y el encontrado en la ropa de la niña. En su declaración, explica cuán importantes son los avances científicos que han permitido una mejor interpretación de estas huellas, y se disculpa en nombre de la institución por la sospecha duradera que había recaído sobre la familia. Esta comunicación pública desplaza entonces el centro de gravedad de la investigación hacia la posibilidad de un autor completamente ajeno. Los medios de comunicación estadounidenses e internacionales difunden ampliamente la noticia, destacando que, después de tantos años de hipótesis familiares, el futuro del caso ahora depende de la búsqueda de un desconocido. En 2009, la policía de Boulder retoma oficialmente las investigaciones, que reciben la etiqueta de caso frío mientras aún se consideran activas. Las autoridades afirman que no están renunciando, pero reconocen la dificultad de reiniciar sobre una base fiable después del tiempo transcurrido y los errores que pudieron ocurrir. A partir de 2010, surgen varias tecnologías en el campo forense, incluidas técnicas de análisis cada vez más precisas y la posibilidad de confrontar los perfiles de ADN con bases de datos crecientes. Los investigadores anuncian querer aprovechar todo lo que la ciencia moderna puede ofrecer, pero el caso sigue siendo complejo. Muchas personas ya han sido descartadas, y no emerge ninguna nueva coincidencia cuando sus perfiles se comparan con la célebre muestra masculina. Las investigaciones permanecen, por lo tanto, en un punto muerto, incluso si el expediente se reactiva esporádicamente a medida que aparecen nuevas evidencias o nuevos testigos. En las décadas de 2010 y 2020, la mediatización del caso toma una envergadura sin precedentes, gracias a los documentales difundidos en canales de cable y plataformas de streaming. Equipos de producción, a veces de grandes compañías de medios, buscan recrear lo más cerca posible el contexto y eventuales áreas inexploradas. Los podcasts investigativos frecuentemente actualizan sobre los avances científicos en curso, entrevistan a antiguos policías, expertos en criminología y allegados de la familia. Algunos documentales, uno de ellos realizado para Netflix, se enfocan en la pista del ADN e insisten en la genética genealógica, una técnica que consiste en comparar una muestra desconocida con perfiles parciales de diferentes registros familiares. Este enfoque, ya utilizado para resolver otros casos complejos, no ha producido todavía resultados determinantes aquí. Periodistas señalan que más de 1000 personas han sido interrogadas a lo largo de los años, y que una multitud de perfiles de ADN se ha comparado con la huella detectada, sin la menor coincidencia formal. Sex. 3. En enero de 2025, John Ramsey vuelve a estar bajo los reflectores y se reúne con el nuevo jefe de policía de Boulder, acompañado por un experto en genética. Las autoridades locales, que asumen las investigaciones en curso, parecen ahora más abiertas a la idea de recurrir a las técnicas más recientes, incluida la genealogía genética. John Ramsey se muestra confiado, estimando que lo importante es saber si el fragmento de ADN desconocido puede finalmente ser conectado a una familia o a un ancestro común. Los investigadores admiten que están reevaluando varias piezas materiales, conservadas en los archivos y almacenadas hasta ahora en condiciones seguras, en el Colorado Bureau of Investigation. Esperan así obtener una pista fiable e incluso un nombre, gracias a la evolución constante de la ciencia.